Hoy no voy a ir, hoy en la clase de hoy no vamos a ir a la seder, digamos, ¿sí? En orden como íbamos, un poco, porque en unos temas sí, porque quiero enfocarme más a Rosh Hashanah. Pues también son historias de Rosh Hashanah que vale la pena saber, que es muy interesante y que nos deja toda esa historia, ¿no? Porque estudiar historia, como repetimos muchas veces, sin que nos deje nada, no hace falta que la escuchen de mí, pueden ir a cualquier lado a escucharla, ¿no? La idea es que aprendamos de la historia, que nos deje un lekaj, un musar. Bueno, entonces, aprovechando que ahora estamos Iñaná de Yomá con los temas de Rosh Hashanah, entonces quiero hablar un poco, como dijimos, aprovechando Rosh Hashanah, quiero hablar un poco de sucesos y cosas que pasaron en Rosh Hashanah que repercutieron en nosotros. Y no solamente eso, sino entender un poco, porque muchas veces sabemos que, o sea, la mayoría, yo le pregunté a mucha gente, no sabe ni por qué ayunamos al otro día de Rosh Hashanah. Unos dicen porque después de comer 2 días seguidos de Rosh Hashanah, viene bien el ayuno, perfecto, para bajar un poco, pero no ese es el motivo. Y muchas veces sí saben, sí, porque son Gedaliah. ¿Quién es Gedaliah? No, uno que mataron, pero hasta ahí. O sea, una vasta, ¿sí? Muy vasta idea de qué y por qué ayunamos, ¿sí? En Rosh Hashanah. Y está bien, al otro día de Rosh Hashanah. Ok, y si mataron a Gedaliah, quien sea Gedaliah, ayunamos porque mataron a Gedaliah. ¿Y por qué no ayunamos cuando murió Moshe Rabbenu? ¿O por qué cuando murió Abraham Avinu? ¿O por qué cuando murió David Amelech? O sea, exactamente. Bueno, pero si no ayunamos eso, ¿por qué ayunamos entonces el famoso ayuno de Gedaliah? ¿Y quién era Gedaliah para ayunar por él? Y al otro día de Rosh Hashanah, exactamente. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que quiero que mucha gente no sabe. Ayunamos así, porque sabemos que tenemos la tradición y ayunamos. Pero ¿por qué? ¿Cuál fue la historia? ¿Por qué? Ese es un motivo. Ese es un tema que vamos a tocar hoy. Otro tema de los que vamos a tocar hoy es la fuerza de voluntad que tenían los marranos, ¿sí? Los conversos, sabiendo que ya no se podía, estamos hablando después de la expulsión de los judíos de España, como con todo y eso cumplían Torah o Mitzvot, o trataban de cumplir todas las Torah o Mitzvot posibles, ¿sí? Dentro de algo que estaba imposible, porque si eran encontrados, eran ajusticiados a muerte. Entonces, eso es también otro tema que vamos a hablar. Y otro tema que vamos a hablar también es la historia, que ya lo habíamos hablado en la última clase, pero vamos a hacer un poquito más extenso, la historia del Kal Nidre, ¿sí? ¿Por qué y cuándo se compuso el Kal Nidre? Lo vimos en la vez pasada, pero de manera rápida. Y luego vamos a terminar con otra cosa muy interesante. Pero esa es la idea de hoy. No vamos a ir en el orden cronológico, pero entender un poco de las cosas, ¿sí? Y no hacerlas así porque sí, porque por tradición o porque así me enseñaron, sino cuando uno hace algo, saber por qué lo hace. Siempre a Israel tenemos que preguntar. No podemos cerrar el libro y decir, bueno, así lo hicieron, así por tradición. No, debemos preguntar. Así como Moshe Rabbenu, Moshe mismo, delante de Akadosh Baruj Hu, cuando fue a preguntar por qué estas cosas, yo no entendía, Abraham Avinu, todos preguntaron. Hay cosas que Dios le puede revelar, pero hay cosas que no, pero nuestra obligación siempre es preguntar. No porque pasó algo, no tenemos, no, y si por qué pasó la Inquisición, tenemos que preguntar. Si tenemos o no obtenemos respuestas es otra cosa, pero tenemos que indagar. ¿Por qué pasó la Shoah? Tenemos que saber. No es así, bueno, pasó porque pasó, no. Toda nuestra obligación es entender, saber, vino Shenot Dorvador, entender por qué pasan las cosas. ¿Sí? She'al abija beyagetja zekeneja beyomlulach, dice en la Torah. Pregúntale a tu padre y a tus ancianos y ellos te van a decir, tienen la obligación, y si no, tenemos que ahondar y tenemos que meternos en el asunto y saber. Eso es para eso venimos al mundo, para analizar y aprendiendo y sabiendo el porqué, entonces vamos a entender y no volver en los mismos errores. ¿Ibas a preguntar algo? No, quería saber si vamos a continuar o es un tema de... No, es lo que dije. No vamos a continuar. O sea, sí hay cosas que corresponden justo al periodo en el que estamos, pero voy a hablar más de cosas de Rosh Hashanah que también son muy importantes para que las sepamos. Primero que todo, como dijimos, vamos a empezar en el tema, ¿quién era Gedaliah?
hacemos Tzom Gedalia, un Ta'anit, el ayuno de Gedalia. ¿Por qué hacemos? ¿Sí? Un día después de Rosh Hashanah, como sabemos, se conmemora el ayuno de Tzom Gedalia por una tragedia que ocurrió a los Yehudim. Y el mensaje trasciende a nosotros. O sea, nuestro mensaje es saber por qué. No solamente, si una persona hace el ayuno y no sabe por qué, ni paso, y cuál es el mensaje, de veras es mejor no hacer un ayuno. Porque ¿para qué se va a sacrificar? ¿Para qué va a sufrir? Todo si al final estamos igual. Entonces la idea de un ayuno es que una persona se sienta debilitado, sin fuerzas. Entonces ahí es cuando empieza a pensar, empieza a analizar. Entonces, esa es la idea. Entonces nosotros tenemos que saber el lekaj, el musar de ahí. ¿Cuál fue el significado de este ayuno? ¿Y por qué justamente entre Rosh Hashanah y Kippur? ¿Sí? Entre Rosh Hashanah y Kippur nos tiene que estar preparado, fuerte, mentalmente, saludablemente, para prepararse para Kippur. Ya de inmediatamente a los 5 o 6 días ya tenemos otro ayuno. Entonces, ¿por qué? ¿Con qué objetivos este ayuno? Bueno, tenemos que entender que después de la destrucción del primer Bet Hamikdash, vamos a remontarnos un poco a una época más atrás. El primer Bet Hamikdash, sabemos que el segundo lo destruyó Titus, ¿no? Lo habíamos hablado. Titus en la época de los emperadores romanos, el hijo de Vespasiano, bueno, pero el primer Bet Hamikdash, ¿saben quién fue el que destruyó el primer Bet Hamikdash? Nebuchadnezzar. Era el rey Nabucodonosor, era un rey muy, muy poderoso, ¿sí? Que él fue el que llegó y destruyó el Bet Hamikdash en el año 3338 de nuestra cuenta, que era el 424 antes de la era común. O sea, antes de que empiece el año 0, menos 424. Quiere decir que 3338. Quiere decir que si ahora estamos en el 2000, quiere decir hace más o menos 2500, aproximadamente 2424 años, 2500 años, ¿sí? Fue cuando se destruye el primer Bet Hamikdash. ¿Quién era este rey? Nabucodonosor. Nebuchadnezzar fue el que destruye el Bet Hamikdash, era un conquistador, destruye el Bet Hamikdash y se lleva a casi todo el pueblo de Israel a Babel. Eso fue el primer exilio, ¿sí? El exilio este es Nebuchadnezzar, y aunque lo vean así una foto, pero es una foto tomada, una imagen tomada de una imagen real, de una estatua real de Nebuchadnezzar, el rey Nabucodonosor, donde él reinó. Todo esto que ven acá es el imperio que tenía, donde dominaba el rey Nabucodonosor, Nebuchadnezzar. Él conquista, destruye el Bet Hamikdash, y habíamos estudiado que antes, unos 10 años antes de exiliar a todo el pueblo, había exiliado, se llama Galut Yehonia, a los grandes Talmidei Jajamim, a los grandes sabios, se los lleva, y todavía no había destruido el Bet Hamikdash. Luego esos sabios los deja, esos Jajamim, los deja, por ejemplo, y estaban grandes Jajamim, por ejemplo, Mordejai Yehudit, ya estaba, antes de que se destruya el Bet Hamikdash, ya estaba exiliado en Babel. Por ejemplo, Haggai, Zeharia, Malachi, Daniel Anabí, todos esos grandes Jajamim que ya los había exiliado 10 años antes de destruir el Bet Hamikdash. Cuando destruyen el Bet Hamikdash y todo el pueblo, o casi todo el pueblo, llega a Babel, se encuentran con que los Yehudim son libres, hay yeshivot, hay Torah, hay escuelas. Llegaron a un lugar que pensaron que no iba a haber absolutamente nada, pero siempre la misma temática, Kadosh Baruj Hu, Dios prepara refuar a Macá. Cuando va a destruir algo, ya está preparado algo en el otro lado, y ya cuando llegan a Babel está todo preparado. Muy bien, él destruye el Bet Hamikdash, y ahí viene una trágica galut, un exilio muy trágico, que todo el pueblo, o casi todo el pueblo, quedaron algunos, se van a Babel. Pero no se fueron ni en avión, ni en camión, ni en coche. Caminando más de 600 kilómetros el trayecto desde Israel, o de Jerusalén, hasta Irak. Irak es Babel, o sea, era caminando, no era como vamos de aquí para allá. A veces uno para ir en Shabbat de Tecamachalco a Polanco o viceversa lo piensa 10 veces porque dice, no, es mucho caminar, media hora, subida, bajada. Bueno, ahí eran 600 kilómetros y prisioneros. Y eso es cuando ahí está el Tehilim, al Naharot, Babel, Sham, Yashavnu, Gam Bajinu, Besochrenu, Tzion, cuando iban caminando desde ahí, y muchos iban quedando en el camino, muchísimos, miles de Yehudim.
Eso fue exactamente en el año 424 antes de la era común, hace 2500 años. Pero este gobernador, este conquistador, Nebuchadnezzar, eventualmente dejó a unos Yehudim en Eretz Israel. O sea, dejó pocos, pero quedaron ahí, los dejó y llamó a un gobernador. O sea, impuso un gobernador para que él no iba a estar. O sea, necesitaba un gobernador judío que esté ahí. Entonces, trajo a quién? A uno que era un asesor del rey Tzidkiyahu, que fue el último rey de Israel, que se llamaba Gedaliah ben Ahikam. ¿Y por qué lo puso como gobernador? Porque Gedaliah ben Ahikam, él estaba en desacuerdo en rebelarse contra Nebuchadnezzar, porque cuando él no destruye el Bet HaMikdash y se lleva a los sabios, dejan ahí a un rey y después lo dejó bajo su protectorado, pero ese rey ahora se rebeló, Yoyahim se rebeló contra Nebuchadnezzar, y él estaba en desacuerdo rebelarse. Dice, ¿cómo te vas a rebelar contra el imperio babilónico, que era el más fuerte del mundo, era una potencia? Y él no aceptó, los judíos se rebelaron, y ahí fue cuando destruye el Bet HaMikdash. Sí, pero de Tzidkiyahu y se lo llevó, pero después dejó a Yoyahim, y él se volvió y él fue el que se rebeló completamente, y ahí fue cuando destruyó. Él, cuando Tzidkiyahu se rebeló, lo sacó, se lo llevó, le sacó los ojos, se llevó a sus hijos y puso a un rey, Yoyahim. ¿Cómo se llama? Gedalia Ben Ahikam. Entonces, ¿qué pasa? Cuando luego lo deja y Yoyahim también se rebela, ahí es cuando se lleva a todo el pueblo de Israel, ahí destruye el Bet HaMikdash. Pero ¿a quién pone como gobernador? A que era una persona más moderada, porque dice, este es bueno, nunca quiso rebelarse contra mí, y lo puso como gobernador para las pocas gentes. No quedaba mucha gente, ¿sí? Acaso unos miles, ni menos de 10.000 que quedaban. Entonces él era el antiguo asesor de Tzidkiyahu y se había opuesto, dijimos, a la rebelión desde un principio. Entonces, muchos Yehudim que se habían escapado por el horror de la guerra, había muchos Yehudim que cuando vino la destrucción del Bet HaMikdash, se escaparon a Egipto, se escaparon a Amón y Moab, a los pueblos, a lo que es Jordania hoy en día. ¿Por qué? Porque veían que la guerra era inminente. Entonces ahora se habían refugiado estos Yehudim en Amón y Moab, Edom, otros países vecinos, y ahora comienzan a regresar, porque ya dejó a un gobernador, Gedaliah ben Ahikam, que era un tzaddik. Entonces ya vieron que había posibilidad, entonces otra vez empiezan a regresar a Eretz Israel. Ellos trabajaban todos en el campo, en los viñedos. Había un nuevo respiro de las opresiones anteriores. O sea, ya sí estaban los soldados babilonios, pero estaban más tranquilos y podían, afirmo que estaba destruido el Bet HaMikdash y todo estaba destruido, pero empezaron a rehacer otra vez la vida. Sin embargo, entonces había un respiro, había una tranquilidad. Eso fue muy corto, porque había un rey, el rey Balis, era el rey de Amón. Era muy hostil y muy envidioso contra el pueblo de Israel. Y él envió a un Yehudí, de los que estaban afuera de Nombabel, los que estaban en Egipto, en Amón, y dijimos que muchos Yehudim se fueron a refugiar ahí. Se llamaba Ishmael ben Netanyah. Este judío, este Yehudí, Israel, lo envió al rey de Amón con la consigna de asesinar a Gedaliah ben Ahikam. ¿Por qué? Ishmael ben Netanyah. O ahí dice Ben Netanyahu. En verdad es Ben Netanyahu, pero también ahí dice Ben Netanyahu. ¿Por qué querían matar? ¿Por qué manda a un mismo Yehudí a matar a Gedaliah ben Ahikam? ¿Por qué? Porque los Yehudim tercos, como somos, otra vez querían volver a rebelarse contra el rey Nabucodonosor. Ya se fue, ahora puso un gobernador, vamos a hacer un ejército, vamos a formarnos y vamos a tener nuestra propia patria y vamos a rebelarnos. Pero Gedaliah ben Ahikam, como estaba ahora como gobernador, decía, no, eso no hay que, no, vamos a tener, no hay lo que ganar, vamos a perder. Así estamos bien, no nos rebelemos. Entonces, aparte, ellos decían que Gedaliah ben Ahikam no podía gobernar. ¿Por qué? Porque él no era del Shevet, de la tribu o sea, no venía de David Amelech. Y si tú no vienes de David Amelech, no puedes ser el rey. Él no era rey, era gobernador. Entonces tú no nos puedes reinar, ni nos puedes gobernar ahora, porque tú no vienes de la estirpe de David Amelech, ¿sí? Entonces, no aceptaron su nombramiento, que fue a la fuerza, que lo puso Nabucodonosor. En el mes de Tishré, llega Ismael,
enviado por el rey de Amón. Amón era lo que hoy se conoce como Jordania. Llega hasta donde estaba Gedaliah, a la ciudad de Mizpeh, con la consigna de matar a Gedaliah ben Ahikam porque no quería rebelarse contra el rey Nebuchadnezzar, y aparte porque decían que no era de la estirpe de David Amelech. ¿Qué le importa a Amón si él se quiere Porque el rey Amón siempre era un rey que odiaba a los judíos. Entonces ahora hay un reino judío, yo no lo quiero. Prefiero un reino de Nebuchadnezzar babilónico, pero no un reino judío. Entonces, Gedaliah ben Ahikam, que era el gobernador, fue advertido. Uno de los asesores de él, se llamaba Yohanan ben Kereach, se acercó con él y le dijo las intenciones de Ishmael ben Netanyah. Le dijo, la verdad, quieren matarlo. Se acercó con él y le dijo, la intención es, vino este enviado del rey de Amón, Ishmael ben Netanyah, y viene a matarte. Pero él no creyó, él no les creyó. Le dijo, no me hables la Shonará de otro Yehudí. No, pero viene a matarte. Yo no quiero escuchar la Shonará. Todos los Yehudim son buenos, yo no quiero escuchar la Shonará. Mientras, ¿qué pasaba en Babel? Ahí, para entender un poco en qué época estamos hablando. En Babel dijimos que ya estaba Nebuchadnezzar, tenía 3 consejeros jóvenes que eran Neviim, Haggai, Zechariah y Malachi. Estoy hablando un poco de Neviim. Entonces, él ya se creía como un dios. ¿Se acuerda cuando hablamos de Calígula también, que se creía un emperador dios? Bueno, este Nebuchadnezzar también se creía un dios. Y él mandó a poner una estatua gigante, ¿sí?, de más de 60 metros de oro, y tenían todo el mundo la obligación de posternarse delante, de inclinarse frente a su estatua. Pero hubo 3 que no lo hicieron, Haggai, Zechariah y Malachi, en esa época, y estos 3 fueron condenados a morir en el fuego. Entonces le dijo, van a morir. Entonces Nebuchadnezzar les dijo, si ustedes, Abraham Avinu, él se salvó cuando lo metieron en el fuego, ustedes, si son también grandes jajamín, también se tienen que salvar. Y los mete, ahí cuenta en la Naví que los mete en el fuego, pero al final mete a 3, a Haggai, Zechariah y Malachi, pero cuando empiezan a ver, ven que hay 4 personas, y cuando salen 4. Era un malaj, el malaj Gabriel, que estaba ahí protegiéndolos, y ahí fue cuando reconoció la grandeza del pueblo de Israel. También Nebuchadnezzar en esa época había soñado un sueño que nadie se lo podía interpretar hasta que vino Daniel. Y era un sueño de un árbol gigante, y luego una estatua gigante de él. Entonces no entendía qué pasaba. Le dijo, bueno, estos son los periodos. El primero es el imperio babilónico, luego el imperio de los medos y los persas, luego va a venir el imperio griego, el imperio romano, que es el último antes de la llegada del Mashiach, que es donde estamos ahora, que es, aunque no están los romanos, pero es Edom. Bueno, esa es para entender la época. Estos son unos sellos encontrados en Israel, que están agrandados, ¿no?, de Gedaliah ben Ahikam. Si ustedes lo ven, no está escrito en hebreo, porque antes de que regresen, o sea, antes de la construcción del segundo Bet HaMikdash, no se escribía en hebreo como nos conocemos. Era otro Ketab, era Ketab Ibrí. Nosotros hoy en día tenemos Ketab Ashuri, pero era otro tipo de Ketab más, así como lo ven, así escribían. Es un sello de Gedaliah ben Ahikam que se encontró cuando él era el gobernador en ese momento. Pero acá, como dice el pasuk, Be Yohanan ben Kareach, vino, dice el Naví en Irmiat, vino Yohanan ben Kareach, Bejol Tzareh Hayalim, y todos los ministros, dice el pasuk en Irmiat, en el Perek 40, Asher Basadeh, Bau el Gedaliah ben Amispata, vieron a un lugar que se llama Mizpeh, con a Gedaliah, Bayomeru Elab, Ayado Ateda, tú sabes, Kibalis Melech Bene Amón, el rey de Bene Amón, Shalajet Ishmael ben Netanyah la coteja, te mandó para matarte. Y él le dijo, Velo Emim Laem, no les creyó Gedaliah o ben Ahikam, porque dice, no me cuentes la Shonará. Y al final, Be Yohanan ben Kereach, el que fue el Gedaliah Baseter, Bamispa, Lemor, Elejana, Beket Ismael, te va a matar Ismael, vienen a matarte. Él no quería escuchar, como dijimos, la Shonará. Y así fue que recibe, con un cortejo muy importante, Gedaliah ben Ahikam recibe a Ismael como un enviado del rey de Amón. Y sabiendo que no me vas a matar, seguramente son chismes lo que están diciendo la gente. El 3 de Tishri el 3 de Tishri, 2 meses después de la destrucción del templo del segundo Bet HaMikdash, o sea, este maaseh pasó 2 meses después de haberse destruido el Bet HaMikdash.
Entonces estamos hablando en 423, ¿sí? Porque van bajando los años antes del año 0. Llega él y lo traiciona y lo mata, saca una daga de atrás escondida, asesina a Gedaliah ben Ahikam y a su vez a los que estaban con él, a más de 20 personas que estaban con él en el palacio, incluyendo también a uno de los, vamos a decir, guardianes, a uno de los guaruras que había puesto Nebuchadnezzar, el rey Nabucodonosor, puso ahí en el palacio. Hacen una masacre y matan a todos, incluso a Gedaliah ben Ahikam. Ahora, entre paréntesis, hay unas diferentes opiniones. Hay quien dice que esto fue el 3 de Tishri, ¿sí? O sea, después de Rosh Hashanah, el otro día, cuando hacemos hoy en día el ayuno. Pero hay quien dice, así por ejemplo sostiene Maimónides, el Rambam, o también el Eben Ezra, o el Radak, el Rab David Kimhi, o el Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, dicen que fue el 3 de Tishri. Pero hay mahloket también, y dicen que no, que en verdad fue el 1 de Tishri. Nada más que como no se puede hacer, 1 de Tishri es Rosh Hashanah, como no se puede hacer ayuno Rosh Hashanah, ni el 1 ni el 2 de Tishri, que es Rosh Hashanah, entonces se empuja para el 3. Hay diferentes opiniones si pasó el 1 o el 3 de Tishri. Cuando un Yehudí, Berminam, asesina a otro Yehudí, esto es una tragedia terrible, que puede tener enormes repercusiones históricas, y eso es lo que desgraciadamente tuvo, como esta exactamente. ¿Por qué? Ahora, ¿qué pasó? Como dijimos, bueno, mataron a Gedaliah, fue una tragedia, pero también mataron a otros tzadikim también, ¿sí? También mataron a Rabbi Akiva. ¿Por qué no hacemos ayuno cuando falleció Rabbi Akiva? ¿Sí? O cuando fallecieron los 10 mártires del pueblo de Israel. ¿Por qué no hacemos ayuno? Por eso, entonces, ¿por qué justamente Gedaliah ben Ahikam? ¿Y por qué no? También David Amelech, aunque no lo mataron, pero también murió, y también Abraham Avinu, y también Moshe Rabbenu. Entonces, ¿por qué justamente el pueblo judío se había hundido hasta su nivel más bajo en la historia? El Bet HaMikdash había sido destruido. La mayoría de los judíos ya estaban exiliados. La situación estaba desesperanzadora, ya no había. Entonces, con esto, los pocos judíos que quedaban en Israel, sabiendo que ahora, cuando se entere el rey Nabucodonosor que mataron al gobernador que él puso, van a venir con su ejército y va a acabar con todo. Y aquí es cuando se acaba prácticamente toda la historia del primer Bet HaMikdash, porque los últimos Yehudim que seguían viviendo en Jerusalén, en Israel, salieron disparados para todos lados. Entonces ya no quedaron Yehudim. Esa fue la tragedia, que todavía había una esperanza, pero miren lo que pasó. Dijimos, ya fue asesinado Gedaliah ben Ahikam, los Yehudim temieron con las represalias ahora de Nebuchadnezzar, pero ¿a dónde se iban a ir? Iban a ir a Egipto. En Egipto era peor, existía allí otro peligro, era el peligro espiritual. Tanta impureza que había, tanta abodá zará, tanta idolatría, que van a ir a Egipto y lo poco que les queda del judaísmo se va a acabar. Por esta razón fueron con un profeta que estaba en ese momento, se llamaba Irmiau. Irmiau le dijeron, pero no lo encontraban. Irmiau ya tenía 2 meses de Abelut, 2 meses haciendo duelo por la destrucción del Bet HaMikdash, hasta que lo encontraron en una cueva. Estaba recluido ahí por la destrucción del Bet HaMikdash, y fueron a pedir consejo. Irmiau, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a Egipto? ¿Nos vamos a Amón, Moab? ¿Qué hacemos? Nos tenemos que ir de acá. ¿Nos quedamos? Fueron a ver qué les aconsejaba Irmiau a Naví. Entonces él les dijo que les den una semana. Justo estábamos hablando, esto fue entre Rosh Hashanah y Kippur, que él va a hacer tefilá en Aseret Yemei Teshuvah, para que Dios les conteste qué es lo que tenemos que hacer. Les dieron unos días hasta que él exactamente obtuvo la respuesta en Yom Kippur. En Yom Kippur le revelaron a Irmiau Naví, el profeta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué crees que les dijo? ¿Qué creen que les dijo? Les dijo Irmiau, me dijo Dios que nos debemos quedar aquí. ¿Pero cómo nos vamos a quedar aquí? ¿Va a venir el rey, nos va a matar a todos por lo que hicimos? No va a hacer nada, ¿sí? Va a actuar con misericordia, va a actuar con rahamim. Por lo tanto, todos nos tenemos que quedar aquí, no nos debemos ir. Pero si deciden ir a Egipto, me reveló Dios, que va a ir Nebuchadnezzar, el rey, y allí los va a asesinar a todos. Entonces, si nos quedamos acá, no nos va a pasar nada, va a venir, va a tener misericordia, va a tener rahmanut y nos vamos a salvar. Pero si deciden ir igual, de todas maneras, a Egipto, ahí va a ser la tragedia. Desgraciadamente, no le creyeron. Y no solamente que no le creyeron, sino que
se lo llevaron secuestrado a Irmiau a Egipto. ¿Tú no quieres ir? Vas a venir igual con nosotros. La pregunta es, ¿para qué pregunta? Esto es la tragedia de Gedalia ben Ahikam. O sea, para que entendamos qué fue. No es que murió un tzadik y se acabó, terminó. Sino que se llevan secuestrado. Ah, ¿tú nos aconsejas que no? Porque allí nos van a matar. Bueno, si nos van a matar, que nos maten a todos, incluyéndote a ti. Y se llevan a Irmiau, a Naví, a Egipto. La mitad de los Yehudim que quedaban en Eretz Israel se fueron a Egipto. Y la otra mitad, temerosos de lo que podía pasar, mejor bajaron la cabeza y se fueron a Babel. Vamos a estar en Babel, ahí está todo el remanente del pueblo de Israel, ahí ya vamos a Babel y ahí nos vamos a quedar. Y así ya no quedó nadie en Eretz Israel. Entonces, ¿ahora qué pasó? La destrucción ahora estaba completa. Por eso hacemos el Ta'anit, porque ahora se llama que todavía había una esperanza de que podíamos volver. Y el Naví les dijo, quédense, no va a pasar nada. Se lo llevaron y ahora la destrucción había sido completa. De este modo, la tierra de Yehudá, que era de Israel, quedó desolada completamente durante un periodo de 70 años, cuando fue después del Maaseh de Purim, Ashverosh, el hijo de Esther, Cores, el rey de Ciro, que vuelven de nuevo los Yehudim después de 70 años. Pero en este momento, con Gedalia ben Ahikam, queda totalmente desolada. No se quedaron ni los... Sí, esos se quedaron, los Kutim, ¿sí? Entonces, ellos se quedaron en el norte, pero ellos no eran Yehudim. Y después se pensaron que era la tierra de ellos, los samaritanos, ¿sí? Ok. Al cabo de unos años, Babilonia conquista Egipto. Y cuando conquista Egipto, miles de Yehudim que estaban exiliados en Egipto fueron masacrados. Increíblemente, todos los Yehudim que se habían escapado a Egipto, los mataron. Un solo sobreviviente pasó, Irmiau. El único sobreviviente de toda la masacre que hizo Nebuchadnezzar en Egipto fue Irmiau. Todos los demás, exactamente como se lo había profetizado, se murieron. Su profecía se había convertido dolorosamente en una realidad. Este evento que dijimos, el asesinato inicial de Gedalia, fue comparado a la destrucción del Bet Hamikdash. Así como en la destrucción del Bet Hamikdash ayunamos, y también ahora, cuando el asesinato de Gedalia ben Ahikam, también ayunamos, porque esto causó la pérdida de miles de vidas judías y desencadenó el fin del asentamiento judío en Eretz Israel de la época del primer Bet Hamikdash. Ahora entendemos por qué es tan importante este ayuno. A veces no sabemos, sí, me dijeron que son Gedalia, la tenemos que hacer porque así tenemos tradición. No, ahora hay que saber. Y cuando uno hace el Ta'anit ahora y se pone a pensar lo que pasó, si hacemos el ayuno ni sabemos qué pasó, el ayuno no sirve de mucho. ¿Sí? Sirve para bajar unos kilos nada más de todo lo que comimos en Rosh Hashanah, pero no más que eso. Ahora que sabemos toda la historia, ahora entendemos por qué ayunamos, ¿sí? Por ende, los profetas, los Nevi'im, declaran en el aniversario de esta tragedia que fuese un día de Ta'anit, que recapacitemos para que esto no vuelva a ocurrir. O sea, cuando un Yehudí mata a otro Yehudí, eso es lo que tenemos que entender. La historia del Ta'anit es para recapacitar, para concientizarnos. Y este día es el día posterior a Rosh Hashanah. Eso es un poquito para entender por qué los Jajamín pusieron de generación en generación este Ta'anit por la desolación de Eretz Israel. Esto nos enseña que a veces la muerte de los Jajamín, de los justos, es equivalente al incendio del Bet Hamikdash. Un Talmid Jajam, un gran Talmid Jajam, cuando fallece, o de esta manera todavía más, es como si se está quemando el Bet Hamikdash. Puesto que así los Jajamín dijeron que hay que conmemorar la destrucción del Bet Hamikdash con un ayuno y la muerte de Gedalia ben Ahikam con un ayuno. Que Akadosh Baruj Hu, aunque no voy a terminar esta todavía la clase, pero Akadosh Baruj Hu va a destruir la muerte para siempre, va a borrar las lágrimas de todos los rostros y va a hacer que, así trae el Naví en Yeshayahu, va a hacer que nuestro pueblo nunca sea avergonzado nuevamente. Vamos a entender un poquito más ¿qué pasaba? En el tiempo, nos vamos a transportar un poco, pero antes de eso me olvidé decirle algo. ¿Cómo terminó la historia de Nebuchadnezzar? Bueno, él destruyó el Bet Hamikdash. ¿Qué pasó con este? Tuvo a Sehut, él da cuenta que él también caminó unos pasos cuando escuchó que iban a mandar una carta a Israel y no pusieron el nombre de Hashem primero, al nombre de Dios, corrió 3 pasos, menos mal que no corrió 4, bueno, no entramos en ese tema, pero él
al final terminó mal también. Cuenta la historia judía y la historia clásica, no solamente la historia judía, que Nebuchadnezzar terminó muy mal. Y él terminó literalmente siendo un perro. O sea, él se creía perro. A veces hay un chiste que uno que se cree perro. Bueno, él literalmente se creía un perro. Y así hay imágenes de su tiempo de cómo termina Nebuchadnezzar como perro. Porque él se le metió en la cabeza que él era un perro y caminaba en las calles y así termina Nebuchadnezzar. Incluso hay imágenes que pueden ver Nebuchadnezzar siendo un perro, como él caminaba por las calles pensándose que era un perro. La pueden ver en la historia universal y en la historia de la Torá. Trae que al final termina como castigo y después no sabemos qué pasó, pero él así termina Nebuchadnezzar como un perro. Pero no te reconoció cuando Dios había Sí, por eso, reconoció, pero al final él se volvió loco también él destruyó el Bet Hamikdash, y él mataron, no él, pero Nebuzaratán, un soldado de él, un general de él que mató miles y miles de Yehudí. Y al final termina la época de Nebuchadnezzar, y luego el imperio babilónico, o sea, después de él, que Bilmi Rodas, que fue un hijo de él, y al poco tiempo se acaba el imperio babilónico, el gran imperio que al final llegaron los persas y ahora dominaron, ¿sí? Se terminó, así como todo se termina. Pero queremos pasar un poco a entender cómo vivían los Yehudim después de pasamos en el tiempo, para entender el sacrificio que era del Yehudí. Vamos a pasar a España, ¿sí? En la época después de la Inquisición. Sabemos que en 1492 la reina Isabel y el rey Fernando, Isabel la Católica, o algunos la llaman Isabel, pero vamos a decir Isabel, él y el rey Fernando, que era de origen judío, expulsan a los judíos de España. No era fácil salir, no era fácil, había 800.000 judíos en España, no 60.000, 800.000, nada más imagínense, 300.000 escribe Rabbi Isaac Abravanel que pudieron salir, pero no era fácil salir. Hoy en día uno se mueve de acá para allá, agarra un coche, agarra un avión, transporte, ¿cómo se va? Aparte llegar a un lugar y empezar de cero, sin nada, y a ver a dónde va a vivir, no era, bueno, voy a rentar un hotel, una casa, imagínense lo que era, y mover a toda una familia, y a veces, muchas veces en la familia había ancianos, mujeres embarazadas a punto de dar a luz. ¿Cómo van a dejar al anciano? ¿Cómo van a dejar al abuelito que no se podía ni mover? O sea, era muy difícil transportarse. Entonces, la mitad se quedaron en España. De 800.000, 300.000 salieron, ¿sí? Y casi 500.000 se quedaron en España. Unos como conversos, marranos, ocultos, lo que se conoce, que ellos decían, bueno, esto va a pasar, todo pasó, también esto va a pasar, y bueno, va a morir la reina, va a morir el rey, el decreto que será a vida Leibatel, el decreto tarde o temprano termina, se mueren los reyes, y ya otra vez, así como pasó siempre, nos van a dejar. No se imaginaron que eso iba a durar más de 350 años. Caminando, claro. Y no solamente caminando, sino no se podían llevar absolutamente nada. El decreto era que nadie se puede llevar ni una moneda. Lo único que se podían llevarse era la cama, el closet, y la ropa. Es todo. Moneda, nada. Todo tenías que dejar tu casa. Bueno, vendía mi casa. No te puedes llevar monedas de oro. No te puedes llevar dinero. Nada. ¿Qué te llevas? Te llevas lo que tienes puesto y tu casa. Entonces, a ver, ¿cómo una persona tienes? Nada. La historia cuenta que muchos Yehudim, y más las mujeres, se tragaban las monedas de oro para luego llegar a otro lado y sacarlas. Pero después en el camino, Berminan sabían que los judíos iban con monedas de oro adentro del estómago y los abrían para sacarle y robarle las monedas. Fue algo tremendo. Vamos a llegar a ese tema. Pero los Yehudim, no había manera. Entonces, ¿cómo se va? Entonces muchos optaron por quedarse. Y quién sabe si nosotros, estando ahí, también hubiésemos optado por lo mismo. Y a la vista de la gente se convertían. Había que ir a las iglesias, había que ir a todos los lugares, saberse el Padre Nuestro y la misa de memoria y todas las cosas, y educar a los hijos en el cristianismo, que era un riesgo muy grande. Pero ocultamente cumplir todas las Torah Mitzvot. Muchos se fueron. Rabbi Isaac Abravanel optó por irse, porque los reyes le habían dicho que si tú te quedas, te vamos a dar todas las concesiones y a ti te dejamos que seas un judío oculto, le dijeron.
no, contigo no vamos a hacer la vista gorda. Pero él dijo, no, si de mí van a ver el rabino principal, que yo me estoy convirtiendo, ¿y qué van a hacer los demás? Pero hubo un rabino que sí se convirtió, que estaba con Rabbi Isaac Abravanel, se llamaba Abraham Señor, era el rabino principal, no era un rabino como tal, pero era, vamos a ver, el representante ante los reyes, se llamaba rabino Abraham Señor, que vivía en Segovia, y él era el tesorero el ministro de Finanzas, junto con Rabbi Isaac Abravanel, manejaban todo el dinero de las finanzas de toda España. Y los reyes le insistieron, por favor, quédense ustedes, con ustedes hacemos la vista gorda, ustedes quédense a la vista de la gente, sean cristianos, pero ocultamente sean judíos, no hay ningún problema. Rabbi Isaac Abravanel no aceptó, dijo, yo me voy a quedar para que todo el mundo vea, voy a hacer un Hilul Hashem. Abraham Señor, desgraciadamente sí, se cambió el nombre, se puso Pérez Coronel, Fernando Pérez, el decreto de la Alhambra, Fernando Pérez Coronel. Incluso hay quien dice que el mismo nombre él lo escogió porque por la tristeza que tenía. Él se llamaba Fernando Pérez Coronel, pero si vamos a ver el nombre es Pérez Coronel Perezco, muero, Ron El, con el canto de Dios. Perezco, Pérez Coronel. Y él se quedó aquí, se fue y se convirtió, y fue un Hilul Hashem tremendo, porque todo el mundo viendo que el rabino principal, aunque no era un Talmid Jajam, pero era el rabino representante, se convierte, él y su yerno, se llamaba Meir Melamed también, él también se convierte también con el mismo nombre, y al final, aunque al principio se convirtieron a la vista de la gente, pero luego sus hijos y sus nietos, y hoy en día están las familias de ellos que siguen viviendo en España, o como cristianos, familia Pérez Coronel, y siguen viviendo en España. Ahí está la casa que es un museo en Segovia, la casa de Abraham Señor y de su hijo. No, Segovia no, vamos a ir, es un poquito más al norte. Entonces, ahí está su casa, bueno, y él se tuvo que convertir, fue un Hilul Hashem tremendo. Cómo el rabino principal se convierte. Entonces, muchos se convirtieron a la vista de la gente y estos son los marranos. Sí, es lo que dije, al principio fueron marranos, pero luego de estar mucho tiempo, ya los hijos, las generaciones se perdieron. Entonces, incluso cuando Colón partió del puerto de Palos, ¿sí? Palos de la Frontera en Cádiz, el 3 de agosto de 1492, incluso hay que saber una cosa, a ver si me va a dar tiempo. El decreto estaba que el día 31 de julio, a partir de las 12 de la noche, ningún judío podía quedar en España, ¿sí? O se convertían o se iban. Eso fue cuando fue 31 de julio. Pero luego la reina le pidieron chance, dio un día más, el 1 de agosto. 1 de agosto a las 12 de la noche, ¿sí? O sea, que ya era el 2 de agosto, ningún judío puede permanecer en España. Ya se habían ido muchos se habían ido y estaban buscando embarcaciones y ese día también se estaban yendo. Colón, que más adelante vamos a hablar toda la historia de Colón, él preparó justamente las carabelas para salir ese día llena de judíos marranos, porque ningún judío podía subir a esa travesía. Se iban a la iglesia, se convertían y luego podían subir. Él los hace subir exactamente el 1 de agosto a las 11 de la noche, y esto está en toda la historia universal. A las 11 de la noche los hace subir, nadie puede quedarse después de las 11 de la noche en la ciudad, todos tenían que subir. Pero algo increíble, nosotros vamos a ir a un crucero, por ejemplo. ¿Cuándo uno sube al crucero? 2, 3, 4 horas antes, quiere llegar tempranito, lo que sea. ¿Alguien sube a algún crucero un día y medio antes de salir? ¿Quién sube? Nadie. Y eso que en el crucero tenemos todas las comodidades y hay todos los lujos. Bueno, acá no había ni una comodidad. Y todos tenían que subir a las 11 de la noche. Pero lo increíble es que el día 2 de agosto, que tenía que haber salido, y era un día diáfano, un día increíble, no había tormenta, no había nada, podía haber salido, pero Colón decidió no salir ese día. Nadie entiende, hasta hoy en día la historia universal no entiende por qué Colón no salió. Si no había ningún problema, ese era el día de Tisha B'Av. Y no quiso salir el día de Tisha B'Av porque no es bueno. Y encima salir a ver hacia dónde vamos a ir el día de Tisha B'Av, se esperó y salió hasta el 3 de agosto. Esperó que acabe Tisha B'Av. Bueno, él se entrevista con los reyes, bueno, y se va. Pero muchos, como dijimos, judíos que no podían salir, se quedaron.
y se quedan, porque también salir hacia dónde, no sabían ni a qué rumbo iban, a las Indias. Bueno, a ver si los bancos no se hunden en la mitad y a ver si es como todo el mundo dice, de que el mundo es cuadrado, entonces el mundo es plano, y cuando llegan un momento se caen y desaparecen los barcos. No sabían ni a dónde iban. Entonces muchísimos se quedaron y cumplían Torah o Mitzvot. Dentro de lo que cabía, ocultamente, Mitzvot que pueden ocultamente cumplir, por ejemplo, un ayuno de Kippur, lo pueden hacer. ¿Quién se va a dar cuenta si como o no como? O me hago que como y luego lo escupo, o lo que sea. Entonces, muchas Mitzvot se podían cumplir ocultamente, pero había Mitzvot que no se pueden cumplir. Como muchas de las sinagogas se transformaron en iglesia, las casas fueron ocupadas por judíos no vecinos, hasta hoy en día hay muchísimas casas que son las donde vivían los Yehudim. Era posible, como dijimos, permanecer en España. Sí era posible, pero ¿de qué manera? Ocultamente. Las amas de casa, por ejemplo, horneaban la jalot a escondidas, ¿sí? En Shabbat dejaban prendido el horno para que vean que sigue saliendo humo, ¿sí? Aunque no cocinaban nada, para que piensen que están cocinando. Porque si veían una casa que todos los días salía humo y el día sábado no, automáticamente ya eran sospechosos. Estos judíos clandestinos sabían que si alguien escuchaba sus plegarias o si algún transeúnte lo veía disfrutando de una comida festiva, de una cena de Shabbat, inminentemente corría peligro. Cualquier judío de que se sospechara de que practicaba la religión era torturado hasta confesar y a todos los demás. Eran quemados en la guerra, miles de Yehudim, había ejecuciones todos los días, fue algo tremendo. Muchos se pudieron escapar, pero los que no se quedaron. Estos eran los famosos autos de fe, que se llamaban cuando quemaban a los Yehudim. Estos eran espectáculos cada vez más frecuentes, se volvieron muy popular, era un pasatiempo nacional, era como el fútbol. Ir a un auto de fe, 50.000 personas viendo cómo mataban a los Yehudim. A pesar de aparentar haber adoptado el cristianismo, los españoles nunca confiaban de estos judíos secretos. Siempre decían, no, seguramente tú estás ocultamente cumpliendo para recibir todos los beneficios. Y estos eran los llamados los marranos sinónimos de cerdo. O también marranos es mar anus, amargado anus. ¿Sí? Mar es amargado, amargo, anuses son anusim, gente que fueron forzados, ¿sí? Forzados, amargados. Los mismos Yehudim llamaban así y ellos después también dijeron marranos un cerdo, y así los llamaron. Bueno, no podemos saber cuántos judíos, es imposible saber cuántos siguieron practicando, ¿sí? La religión, cuántos siguieron cumpliendo, porque obvio, ocultamente, ¿cómo vas a saber? No hay un número de cuántos, pero sí había un número grande y había muchos judíos que tenían puestos muy importantes. Unos eran gobernadores, otros eclesiásticos, había hasta sacerdotes, curas judíos. Había un prominente yehudí, se llamaba Fernando Aguilar. Fernando Aguilar era un prominente judío de Barcelona, pero él tenía un puesto muy importante, era el director real el director de la Real Orquesta de Barcelona. Era muy importante, una persona muy distinguida, disfrutaba mucho su riqueza, su prestigio. Cuando entró en vigor esa ley, don Fernando decidió quedarse y adoptar públicamente, ¿sí? Esto lo había yo escrito, quizás muchos lo saben. Él adoptó públicamente también la religión cristiana. No obstante, con el correr de los años, la práctica del judaísmo se hacía cada vez más difícil, ¿sí? Porque ya estaban perseguidos, mirados por todos sus vecinos, ¿sí? Los deudores que tenían acreedores de judíos, se la pasaban constantemente dando vueltas por la casa a ver si podían descubrir algún síntoma de judío para delatarlo y que lo quemen y ya no pago mi deuda. Entonces cualquiera iba, lo delataba, no, este es un judío, lo llevaban, lo mataban, ya. Entonces imagínense cuánto era, siempre por cuestión de dinero. Obvio, España ya no tenía escuelas hebreas, era muy difícil, las familias cada día era muy difícil brindarle una educación judía a los hijos. Una de las cosas imposibles de hacer era el shofar. ¿Cómo van a tocar un shofar en Rosh Hashanah? No, al momento ya los llevan a la cárcel, los matan. Era imposible tocar el shofar en Rosh Hashanah. Y en Yom Kippur, imposible despertar sospechas. Para esto, ni que hablarle a 101 colot. Quizás alguno que toca una rápido, escucha, pero 101 voces de shofar, era imposible. Hacerlo automáticamente era llevado a la cárcel y lo quemaban. Y exactamente esto fue en el año 1497. Estamos hablando 5 años después de que los judíos fueron expulsados de España. Y fue un 5 de septiembre de 1497, él se le ocurrió a Fernando de Aguilar, él iba a liderar una orquesta, se le ocurrió hacer una
una orquesta muy importante, un estreno de un concierto compuesto por él. Y mandó avisar a todos, obvio, entre sus amigos, los conversos, los marranos, que todos estén preparados. Y él había escrito una pieza muy importante y que se iba a ejecutar exactamente un 5 de septiembre, un día de Rosh Hashanah, en un teatro, algo muy importante. Todo, algo que nunca se había oído en España, porque él iba a ser, la orquesta consistía en un homenaje a los pueblos nativos y a sus culturas. Iba a tocar todos los instrumentos que existen en el mundo, en la India, en Arabia, en todos los lugares, todos los instrumentos que nunca se habían oído, nunca se habían visto en España, él iba a hacer esa orquesta. Todo instrumento que se había inventado en el mundo estaría representado ese día. Y así, esa tarde, la sala se llenó. No solamente se llenó, estaban los mismos reyes, Isabel y Fernando, ¿sí?, presentes en ese concierto. Él siempre, una de las personas, mucha gente que estaba en la audiencia, vieron algo raro, porque él siempre iba con su cruz de oro, ¿sí? Porque tenía que aparentar, pero ese día apareció sin la cruz. Raro, qué raro, Fernando de Aguilar, el importante, el principal de la orquesta. Y muchos de los que asistían ahí eran un poco sospechosos de marranos, de conversos, y estaban todos ahí. Cuando se abre el telón, empieza el concierto, ¿sí?, un concierto que de acuerdo a lo planeado era muy interesante. Fiel a su palabra, la audiencia oyó la gran variedad que había de instrumentos. Cada uno traía su instrumento, el otro traía un instrumento que nunca lo oyeron porque era de China, y el otro traía algo que nunca se había visto. Y cada uno venía, y al final, primero tocaban todos los instrumentos, y luego todos juntos iban a hacer un concierto. En medio del concierto, entonces un músico, de quien sí se rumoreaba que era judío, aparece en escena y empieza a tocar un instrumento inusual, un instrumento que era un cuerno de carnero. Y empieza el músico, lo pone en sus labios y empieza a tocar tequiá, shevarim, teruá. Y la gente, uy, qué bueno, ¿de dónde es este instrumento? No, del oriente. Y toca 101 kolot, 101 voces. Y todos los marranos disfrutando del shofar, que no pudieron hacerlo durante 5 años, porque desde lo que se habían expulsado, y todos ahí, pero los otros tocando, escuchando como un instrumento más. Cada nota se escuchó por toda la sala, 101 notas en total, 101 voces. Todos decían que era una ejecución inusual, virtuosa, pero para los Yehudim era algo impresionante. Esa música era la música de Don Fernando, que tuvieron la oportunidad después de 5 años de haber sido expulsados, que se quedaron ahí exactamente el 5 de septiembre de 1497, que fue el primero de Tishri, del año 5258. Y así pudieron tocar el shofar. Fue algo impresionante, como el Mesirut Nefesh. Esto es lo que yo quiero recalcar. Para hacer misbot, lo que sea. A ver, ¿qué misbah podemos cumplir arriesgándose toda la vida? Y a veces nosotros tenemos miles de misbot y podemos cumplir y todo, y nos sabe dar flojera. Y ahí están buscando la manera de cumplir misbot. Poco se sabe qué pasó con Fernando de Aguilar. Hay diferentes teorías. Alguien dice que fue arrestado después del concierto y que fue ejecutado en secreto para que la noticia de la hazaña no se haga pública. Otros dicen que no, que vivió hasta la vejez y que siempre continuó llevando una vida judía. Lo poco que se sabe de él es su increíble hazaña, la hazaña de Rosh Hashanah de hace más de 500 años, cuando se les permitió a los judíos tocar el shofar y escuchar. Eso fue algo impresionante que tenemos que entender y saber cómo fue la vida de los Yehudim, cómo vivían sacrificados tratando de cumplir Torah o Mitzvot. Hubo otro que voy a contar rápido esto y después quiero pasar al último tema. También en esa época de los reyes de España, cuando ya habían expulsado, Rabbi Isaac Abravanel se había ido. Rabbi Isaac Abravanel primero se fue a Nápoles, en Italia. Luego, cuando conquistaron los españoles, Nápoles también los expulsaron. De ahí se fueron a Venecia y muere en Venecia y lo entierran luego en Padua. Hoy día no se sabe bien porque destruyeron pero se sabe más o menos dónde está enterrado. Fuimos a Italia el año pasado, estuvimos cerca del Kever de él, no sabemos exactamente, pero estuvimos en el cementerio donde está el Marán de Padua, hay muchos en Jamim. Él fallece en Venecia. Ok. Cuando él tenía estos reyes tenían un asesor, aparte de Abraham Señor que se quedó, también tenían otro asesor que se llamaba Manuel de Teixeiro. Este Manuel de Teixeiro era un afecto muy grande, tenían los reyes con él, con don Manuel, y él también continuó ocultamente cumpliendo.
No había muchos de los que podían celebrar, muchas cosas, como dije, ocultamente, pero él se escondían en una gruta y ahí más o menos podían llevar los rezos de Kippur. O sea, iban a una cueva y ahí se escondían. Pero ocurrió que un día de Kippur, los agentes de la Inquisición dieron con el rastro de estos marranos y todos fueron capturados y condenados a morir en la hoguera. ¿Quién estaba dentro de ellos? Uno de los secretarios de los reyes católicos, que era Manuel de Teixeira. Solo a Manuel de Teixeira, por pedido especial de la reina, le fue perdonada la vida. A todos los demás, a la hoguera. A él se le perdonó la vida con la condición de que abominara públicamente de su terrible pecado. A todos los demás no había, ni siquiera, aunque se conviertan, ya. A él sí se le dio la oportunidad, a Manuel de Teixeira. Don Manuel se negó rotundamente a aceptar la propuesta. Dije, bueno, ya, conviértete, ya, no. Ya no quería saber más nada. Quería seguir y tener la misma suerte de sus hermanos de morir al Kiddush Hashem, santificando el nombre de Dios. Pero el rey, que lo estimaba tanto, lo visitó por última vez, el rey Fernando, lo visitó por última vez en la prisión. Y le rogó, le imploró, por favor, con el alma desgarrada, por favor, conviértete, vete a la iglesia, conviértete, aunque sea a la vista de la gente, por favor, te lo pido, tú eres mi secretario. Aparte lo quería mucho. Aceptó, vamos a ver, pero le dijo, tienes que presenciar y tienes que esto decirlo delante de la gente en el auto de fe. Cuando veas que estamos a todos ahí en el momento que están quemando a todos, ahí tienes que tú decir que aceptas esto. Y llegó el día del gran auto de fe, uno a otro fueron quemándolos en la hoguera, sacrificando en nombre de Hashem. En ese momento, don Manuel de Teixeira, se acerca al gran inquisidor. El gran inquisidor se acerca a don Manuel de Teixeira y le dice, invitándolo a expresar públicamente, ¿sí?, el arrepentimiento, para que todo el mundo escuche y vean el pecado cometido que tuvo, así como él le había prometido al rey, que dijo que ya se va a aceptar. La plaza estaba repleta de gente, el populacho, los nobles, altos miembros de la corte, todo el mundo estaban ahí esperando. Y esto es lo que pueden ver. Esto es una escena, ayer la vimos, en la Plaza Mayor, en Madrid. Es una escena, es un cuadro pintado, de un pintor que se llama Berruguete, un cuadro pintado de la época, cómo estaban todos en la plaza y los reyes sentados en el plaza. Bueno, toda la gente estaba ahí. Y él también, Manuel, accedió a las gradas donde conducían hacia la pira, hacia la hoguera. Todas las miradas estaban esperando a ver cómo él ahora se va a arrepentir de su sacrílego, ¿sí?, de su error que él había cometido. Estaba a cuyas espaldas, atrás de sus espaldas estaban el fuego. Todos los rumores, todos callaron de golpe a ver qué ahora iba a declarar. En el medio del silencio, y él dijo lo siguiente: desde hace 3000 años el pueblo de Israel ha guardado la fidelidad hacia la Torá, hacia la ley de Moisés, que fue dada en Ar Sinai, en Monte Sinai. ¿Y cómo fue dada la Torá? Con fuego. Y ahora nosotros también debemos volver hacia Dios con fuego. Y así, pronunciando estas palabras, se arroja y se tira al fuego don Manuel de Teixeira. Y eso diciendo Shema Israel. Él podía quedarse, dijo, no voy a aceptar. Tuvo que decir que sí para poder llegar hasta ese momento. Eso es a veces... es algo muy difícil, a veces quizás nuestra mente no logra entender, pero tenemos que saber que la chispa de Am Israel está ahí y en cualquier momento resurge, y esa es la fortaleza del pueblo de Israel. Porque así es, Sinai, la Torá fue entregada en Sinai. Sinai viene de Sin'a, desde el momento que se entrega la Torá, ahí está la Sin'a. No pueden entender que nosotros tengamos una cultura, que tengamos la Torá. Y ya nada más termino con esto, que es muy importante. Denme 5 minutos, que está algo, quizás ya lo había dicho, pero es muy importante entender. Y les voy a contar algo que pasó, y con esto vamos a terminar. Yo lo conté una vez, en una ocasión lo conté, y es muy importante saberlo. Esto lo cuenta el rabino que le pasó, o sea, el que le ocurrió, Rab Nachman Seltzer. Él lo cuenta en su libro, un suceso estremecedor. En cierta ocasión, él cuenta que lo conté, ya muchas ya lo saben, pero vale la pena quizás para las que no saben.
En cierta ocasión, durante un viaje, él estaba en un viaje en avión, le cuenta al Rab que le tocó sentarse al lado de otro judío. Se dio cuenta que era un judío, un señor grande. Por los documentos, cuando lo sacó, vio que decía Weinstein. Weinstein seguro que es un judío. Entonces, en el avión iban a Houston, viajaban. Más tarde, en el momento de la cena, sirven la cena en el avión. Y mientras a mí me sirven la comida kosher, él se da cuenta que al otro le sirven una comida taref. Y se está comiendo la carne. Y la verdad es un rabino. Dice, yo tengo la obligación de decirle. O sea, si después quiere escuchar o no escuchar, es cosa de él. Yo tengo la obligación de decirle. Y vio que estaba metiéndose un trozo de carne taref en la boca. Y le dice, no me pude contener, cuenta el Rab de Zeltzer. ¿Me permite hacerle una pregunta? Le dice al que estaba al lado de él. Seguro que sí, claro, dígame. ¿Sabe usted que en este viaje usted puede pedir kosher? Hay comida kosher, se puede pedir, no es que no hay. Podemos pedir. ¿Y por qué no le interesa pedir kosher? Le contesta, sí lo sé. Me respondió, mira, fijamente, pero yo no como comida kosher. Y no me venga a cambiar mi vida. Y nada de lo que usted me diga me va a hacer cambiar. Así que, si quiere, no siga hablando. Pasado, entonces, en ese momento me miró a los ojos y dijo, ya, mejor no sigo hablando porque no come la comida tarde, me come a mí, directamente. Entonces ya tomé la decisión, dije, mejor no sigo hablando, nada de lo que le dijo, nada de lo que usted me va a decir me va a hacer cambiar. Entonces me quedé en silencio. Pasaron 10 minutos y este hombre empieza a llorar, solo, yo ya no le dije más nada. Y empieza a hablar solo. Yo ni siquiera le pregunté, ya no quise preguntar por qué, por nada, solo empieza a hablar. Y empieza a contar y le dice, fueron unos momentos terribles. Estaba en el Holocausto, durante el tiempo que estuve en el campo de concentración, logré mantenerme. Habían matado a mi esposa, a mis hijos, a toda mi familia. Tenía una sola esperanza y por eso me mantenía, era mi hijo Catriel Menachem. Tenía un hijo chiquito que estuvo todo en el momento a mi lado, escondido en la barraca, en el campo de concentración, porque no podían estar los niños ahí, lo escondíamos abajo de la cama, siempre atrás de la gente, que no lo vea. Entonces él estaba siempre aferrado a mí. Y eso era lo que era solamente mi esperanza para seguir viviendo. Y era mi esperanza para salir sano y salvo. O sea, era lo único, toda mi familia la habían matado. Su madre había muerto hace tiempo, lo mismo sus hermanos, pero él seguía a mi lado y era mi única ilusión de salir. Está contando en el avión este señor. Y nada le preguntó, no, el rabino no le preguntó. Un día reunieron a todos los hombres en un salón, y en ese momento, un salón que tenía varias puertas, y en ese momento entró un nazi y empezó a pasar lista. Y en ese momento mi hijo, que estaba escondido atrás mío, me agarraba tan fuerte la mano que ya prácticamente me estaba deteniendo la circulación. De pronto, el nazi me señala a mí. Tú, vente para acá. Se acercan y me arrancan a mi hijo. Estaba escondido, se dieron cuenta, me arrancan a mi hijo de mi mano, Catriel Menachem. Nunca más volví a verlo. Era mi última esperanza. Tiempo después, un conocido mío me contó que vio un soldado que arrastraba a mi hijo y lo mató. Le pegó un tiro y lo mató. ¿Usted todavía quiere que yo siga comiendo kosher? ¿Todavía usted quiere que siga siendo religioso? Después de escuchar esta historia, se quedó tan impresionado el rabino, ya no supe qué decirle. ¿Qué le voy a decir? No, mire, ¿qué le puedes decir a una persona así? Preferí permanecer en silencio las 6 horas que faltaban para llegar a nuestro destino en Houston. No le dije ni abrí la boca, no pude decirle que todo lo que le diga no sirve de nada. ¿Qué le puedo decir a una persona así? Una vez que aterrizamos en Estados Unidos, cada quien se fue por su lado, ya supuse que nunca más voy a volver a ver a este señor. Ya, terminé, lo saludé, adiós. Pasaron 4 años. Llegué con mi familia, cuenta el rabino, a Eretz Israel a pasar Yamim Noraim, fue a pasar las fiestas para celebrar Rosh Hashanah, Kippur. Estaba el día de Kippur en el Bet HaKnesset, un Bet HaKnesset conocido, Bet HaKnesset Agadol, en Jerusalén. Acudí a rezar al Bet HaKnesset y en un determinado momento tuve que salir. ¿Por qué? Porque los ashkenazim acostumbran a hacer una cosa que se llama Iskor. El Iskor es que recuerdan a todos los difuntos y todos los que tienen papá y mamá se salen del Bet HaKnesset.
tienen que salirse. Se quedan solamente los que están, así hasta hoy en día, acostumbran los ashkenazim, todos se salen al patio, a la calle, al jardín, y se quedan solamente los que son los que tienen los difuntos papá o mamá, y van haciendo iskor, como atrajan, como hacemos nosotros, para recordar uno por uno. Entonces me salí del Bet HaKnesset a dar vuelta, porque yo tenía papá y mamá. Salgo del Bet HaKnesset y de repente veo que algo me llama sumamente la atención. Un hombre anciano sentado en una banca, fumando el día de Kippur. En Israel no es tan normal, ni los no religiosos, o sea, no hay ni camiones. Cuando me acerco con él, lo veo sentado y casi me desmayo. Es el mismo señor que me había encontrado en el avión, el señor Weinstein. Años atrás lo había visto a él. ¿Me encuentro con quién? Con la misma persona. En ese instante entendí, dice el Rab, no es casualidad. Si me tengo que encontrar con él, esto no es una casualidad que me tengo que encontrar. Del Shamaim, quizás tuve una oportunidad de acercarme con él y no lo hice, y ahora me está mandando una segunda oportunidad de acercarme con él y hablar con él y llegar a su corazón. La primera oportunidad la desperdicié. Ahora me estaban dando una nueva oportunidad. ¿Qué le voy a decir? Si ya me dijo todo, ¿qué le puedo decir? No sé, Dios, yo no sé. Ponme las palabras que yo tengo que decir. Yo no sé qué hago, pero tú ponme las palabras en mi boca. No sabía cómo comenzar la plática con él. Entonces, Dios me ayudó. Me acerqué con él y le dije, estoy seguro que usted sabe que hoy es Kippur, ¿no? Digo, sí, claro que sé que es Kippur. Por eso estoy fumando, porque sé que es Kippur. Y por eso ahora también voy a comer. Le dice, mire, ¿se acuerda usted de mí? Seguro que me acuerdo. Usted viajó conmigo hace unos años. Bueno, ya, por lo menos ya se recuerda. A ver, ¿por dónde empiezo? No sabía qué decirle, pero en ese momento me metieron las palabras en la boca. Usted sabe que en este momento, que hoy es Kippur, y usted sabe que en Kippur acostumbramos a hacer recuerdos, iskor, por todos nuestros antepasados y todos los que murieron. Así hacen los ashkenazim. Entonces, lo quiero invitar a que venga conmigo al Bet HaKnesset para recordar con el rabino principal, que va diciendo los nombres y va recordando los nombres de sus familiares, en especial de su hijo, que murieron, todos murieron al Kiddush Hashem, santificando el nombre de Hashem. Y para elevar la memoria, esta puede ser su única oportunidad de poder recordar el nombre de su hijo. ¿Acaso usted no ha pensado que ya llegó el momento de elevar las almas? O sea, es el momento. No le digo que venga a rezar al Bet HaKnesset. No le digo que venga a escuchar el shofar en la noche, no le digo que haga ayuno, nada más venga a escuchar y por lo menos hacer un recuerdo de su hijo, de sus familias. Mientras las lágrimas iban cayendo de este señor, del anciano, aceptó. Pero bueno, acepto ir al Bet HaKnesset, aceptó ir con él solamente a recordar a mis hijos, es lo único que puedo hacer por él. Y así iban pasando uno por uno, recordando el nombre del nombre de quién era, del iskor. Así es, se hace, hoy en día se pone como una fila y van pasando uno por uno, y el Rab va diciendo los nombres de Lunishmat, a Merahem, que esté en el Gan Eden, y todo como nosotros también hacemos en la noche de Kippur, que hacemos nosotros, ellos los hacen en el día. Cuando iban pasando uno por uno y le toca al señor Weinstein, se para junto al rabino y le dice el nombre, y en voz baja dice el nombre de la mamá, todo, y le dice Catriel Menachem Ben Yehezkel Sarga, él se llamaba Yehezkel, el nombre. En ese momento ocurrió algo impresionante. El rostro del Rab se iluminó, el sudor se apareció en su frente, sus ojos estaban a punto de estallar. ¿Qué pasó? El rabino que estaba ahí voltea y le dice, papá. Dice, ¿cómo? Dice, sí. Se dio cuenta que era su hijo que él pensaba que lo habían asesinado. Alguien le dijo que lo vieron, que lo mató. Era su hijo Catriel Menachem, que su padre ya lo había considerado muerto. Es imposible describir la alegría que sintió este señor, la sensación que vivieron. Los que allí estaban reunidos, presenciados este encuentro, no podían creerlo lo que estaba ocurriendo. El padre dio el primer paso, se acercó al Bet HaKnesset, solamente para decir iskor, y encuentra a su hijo, que él siempre pensó que era su última esperanza, y perdido. Esto es, de esta persona después pudo formar una gran familia. Bueno, no él, pero su hijo pudo ver a sus hijos y nietos conducidos todos por el camino de la Torá. Esta persona finalmente retornó al camino de la Torá, cumpliendo Torá o Mitzvot. Y esto se los quería decir una vez, y con esto acabo. Está en inglés, lo pueden leer. Casi no se ve.
Bueno, pero bueno, y dice así, si tú entras a un Betagneset y encuentras a alguien con un número tatuado en su brazo y que todavía aún reza, él es alguien a quien puedes pedirle verajot. No tanto a un rab. Si tú encuentras a una persona con el brazo tatuado que todavía sigue rezando, a él pídele tus verajot. Porque estas personas pasaron tan difíciles y con todo eso sigue rezando, estos son los verdaderos tzadikim. La chispa de Am Israel está. En el momento puede resurgir. Todo Yehudí tiene una chispa que está, esa es la chispa que tiene la Neshama. Y esa Neshama en el momento puede surgir. Nosotros tenemos que aprender de todo esto. Ahora viene Rosh Hashanah, ahora viene Kippur. Todos tenemos esa chispa y la tenemos que resurgir. Todos tenemos que saber y entender el sacrificio que hicieron nuestros abuelos, nuestros padres, para poder llegar hasta donde nosotros estamos hoy en día. Gracias. A ver.